Pues muy buenas tardes, noches, estimados televidentes, radioescuchas, amigos de redes sociales del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hoy en uno de los homenajes más importantes que solemos tener a lo largo del año en el IPBA, que es el cumpleaños de Julián Carrillo, en esta ocasión 147 años de su nacimiento, y hemos también de iniciar el día de hoy una actividad que nos va a cobijar este proceso del conocimiento, del estudio, de la difusión de la obra de Julián Carrillo a través de un seminario permanente que estará dando cuenta a lo largo de tiempos regulares, habitualmente actividades mensuales o quizá un poco más cercanas, en las cuales se pueda analizar y difundir el trabajo del maestro Carrillo, así como de todo el proceso que está rodeando los dos grandes bloques que representan la vida y la música de Julián Carrillo, que es lo que nosotros conocemos como música tonal o clásica, la música que está dentro del sistema temperado, y la que está dentro del sistema que él va a describir, que él va a realizar, que es la microinterválica, llamada en un primer momento por él sonido 13, y que es la forma en la que más lo conocemos y que tiene que ver con estas derivaciones más pequeñas del sonido a lo que estamos habituados. Agradezco muchísimo a la dirección, a la coordinación de música, que me hayan permitido ser el primer expositor, el primer ponente en este seminario que va a reunir a algunas de las personalidades más importantes de la investigación, tanto a nivel nacional como internacional, algunas figuras muy conocidas para Bellas Artes, como puede ser el maestro Gabriel Parellón, que nos va a estar acompañando seguramente en el mes de agosto, a Noah Jordan, que estará el próximo mes con nosotros, y así una serie de actividades que incluso vamos a tener aquí a Miguel Carrillo, el nieto del maestro, hablándonos desde este punto de vista familiar de la figura de Carrillo. 2022 es además un año importante para la producción de Julián Carrillo, porque es un momento en el cual él va a escribir la obra más importante de su discurso microinterválico, que será el Preludio a Colón. Habrá muchas obras que Carrillo escriba que tengan una trascendencia importante, como Horizontes, sin lugar a dudas, o su última gran obra microinterválica, que será la Misa a Juan 23, pero ha sido, sin lugar a dudas, el Preludio a Colón, la obra que de alguna manera ha permitido conocer lo que es el trabajo microinterválico y las posibilidades del pensamiento en ese momento de Julián Carrillo. Estamos hablando que para estos años Carrillo tenía casi la mitad de su vida joven. Estamos en 22, él había nacido en 75, por lo tanto era un hombre que estaba rondando los 50 años y que ya había empezado esta labor microinterválica, según sus datos, en 1895, por lo tal esta obra ya son aproximadamente 3 décadas de un trabajo detallado, un trabajo que poco a poco fue puliendo, y por eso yo quise tomar ese sujeto para hablarles el día de hoy y titulé la ponencia El Preludio a Colón, obra seminal de los nuevos discursos sonoros, centenario de su escritura. En primer lugar, definir qué es el Preludio a Colón. Para nosotros musicalmente, un preludio es una forma musical, una estructura que suele ir al inicio de una obra mayor. Cuando hablamos, por ejemplo, de música barroca, que tenemos una suite, va siempre con un preludio. La palabra significa antes del juego, pre-ludus. Ludus es juego en latín, entonces es una parte de esa obra en la que vamos a presentar la tonalidad, vamos a presentar algunos de los materiales temáticos que nosotros podamos jugar en esa obra y algunos otros detalles técnicos. Tenemos también otra forma de preludio que antecede habitualmente a una fuga.
que viene funcionando de la misma manera. Es una obra de inicio, una obra que abre este proceso y luego ir jugando con las posibilidades acústicas, las posibilidades tímbricas y las posibilidades armónicas del material que hayamos presentado. Entonces, Carrillo, a propósito, toma este nombre, Preludio, para decirnos que va a ser el inicio de algo que vendrá con una fuerza mucho más grande para él, ¿no? Una idea que se estaba concibiendo en su cabeza, pero que él necesitaba hacer una obra que aterrizara dicho proceso, de ahí la palabra preludio. Y Colón, porque él dice que le quiere rendir un homenaje a Colón, a Cristóbal Colón, por el proceso de anuncio de un nuevo mundo que va a generar Cristóbal Colón. En estos tiempos en los que tenemos tantas discrepancias en torno a lo hispano, en el engrandecer lo indígena, creo que esta figura de Colón ha sido, sin lugar a dudas, supeditada a muchas cosas, sobajada incluso. Hay algunos que dicen que debemos de olvidar o que tenemos que desaparecer esa figura de Colón por el daño que le hizo a la cultura, pero no podemos nosotros olvidar que somos una cultura mixta, somos una cultura que hablamos español, o sea, no hablamos indígena. Pocas gentes en este país tienen el privilegio de hablar algunas de las lenguas naturales como el náhuatl, o en el caso de nosotros las regiones que se hablaban en la zona huasteca. Entonces no podemos prescindir de esta figura tan trascendental de Colón, y es el cariz que le da Julián Carrillo en su momento, ¿no? El iniciador de una nueva cultura, de un nuevo mundo. Claro, no podemos dejar de lado también que Carrillo se estaba erigiendo también como un Colón de alguna manera, ¿no? Él estaba diciendo que descubría un nuevo mundo de sonoridades que iban a cambiar de manera absoluta, sistemática y definitiva el cómo íbamos a hacer música a partir de ese momento. Entonces, con este preludio a Colón, del cual me parece que vamos a tener alguna imagen en el fondo que estamos quizá viendo ya ahora, que nos va a permitir ver la escritura que va a desarrollar Julián Carrillo en torno a esta obra, que empezará a ser la famosa escritura numérica. Él tiene que desarrollar una nueva forma de escribir los sonidos a los que estamos habituados. Ya no puede escribir do, re, mi como lo escribíamos antiguamente a través de un símbolo, una nota, sino que tenía que desarrollar una nueva forma de escribir esa música. El Preludio a Colón es una obra que está pensada para soprano, cuarteto de cuerdas, flauta, guitarra en cuartos de tono y arpa de 16avos de tono. Estos dos instrumentos son muy interesantes porque Carrillo tuvo que desarrollar una guitarra con un sistema de trastes más pequeños para poder conseguir esos cuartos de tono que él estaba buscando, mientras que el arpa hizo una situación muy similar. Tuvo que crear un instrumento que diera ese universo de sonidos que él estaba pensando, que eran los 16avos de tono. Entonces, este preludio, les decía, la compone, la escribe hacia 1922, hacia junio de 1922. Hay datos muy fidedignos de ello, tanto en la correspondencia de Carrillo como en muchas entrevistas que él dio a lo largo de su vida, que hablaba de esta génesis de esta obra a lo largo de la conclusión de 1921, o sea que empezó quizá a esbozar la idea a finales de 1921 y trabajó en ella los primeros 6 meses de 1922, por lo cual les decía, quisimos tomar esta obra como un poco el núcleo de los festejos que tendremos a lo largo del año 2022 en Bellas Artes, para recordar no solo el preludio, sino la trascendencia del trabajo investigativo de Julián Carrillo. En esta obra, Julián Carrillo hace uso de su sistema microinterválico, del sistema microtonal, en esos dos instrumentos que ya citaba, la guitarra y el arpa de 16avos, con los cuales Julián Carrillo va a crear un nuevo sistema
complejo de acercamiento a la música. Aquí me gustaría hacer referencia a algunos textos que se han ido recopilando sobre esta obra en específico y sobre el trabajo microinterválico de don Julián, de que siempre él mantuvo una tradición de construcción musical totalmente europea. Julián Carrillo, no podemos olvidarlo, se va a estudiar a Alemania, se forma en uno de los conservatorios más rígidos que había en ese momento, que era el Conservatorio de Leipzig, que traía toda una impronta, todo un seguimiento a la música tradicional, la música pensada en Beethoven, en Brahms, en Wagner, en Bruckner, es decir, una línea muy romántica de composición, una línea que estaba abundante en muchos aspectos y que Carrillo nunca va a poder dejarla. Es un hombre que estudió bajo estos parámetros y era una de las cosas que, por ejemplo, algunos compositores norteamericanos le hacían ver, le decían, si usted dejara un poco este sentido de música tonal para crear totalmente una discursiva microinterválica, quizá el discurso fluiría mejor, porque si no quedaba una especie de marco, una especie de tramado de la música tonal, y sobre eso Carrillo iba punteando, iba bordando, iba poniendo, sobreponiendo estos procesos microinterválicos. Ese es un comentario que le va a ser hecho sobre todo por Maurice Ohana en algún momento a la obra de Carrillo. También lo hará Leopold Stokowski cuando conozca la música de Carrillo, que claro que será uno de los grandes difusores de la obra de don Julián en Estados Unidos, pero siempre le va a comentar esto, ¿no? Que hay que dejar un poco esta estructuración clásica, que aquí nosotros la vemos en el uso del cuarteto, el cuarteto de cuerdas, la flauta, y Carrillo va a ser muy cercano a la voz, aunque sus producciones vocales no sean tan abundantes, pero es un hombre que está muy preocupado por el proceso vocálico, es un proceso que siempre está en la obra de Julián Carrillo, y aquí en esta su primera obra microinterválica lo vemos, hay una soprano. Entonces, en ese tenor, esta obra va a ser una génesis bastante larga, porque no la vamos a ver estrenada hasta 1925, en el primer concierto que Julián Carrillo dé con todo un repertorio, ahora sí microinterválico. Ahí vamos a ver nosotros por primera vez en escena esta obra, es decir, 3 años después de su composición tendremos finalmente el referente de que fue escuchada, y grabada será hasta 1933, que tenemos esta famosísima grabación hecha por Ángel Reyes, que tiene, bueno, toda una historia y todo un proceso para los que están cercanos al desarrollo, al trabajo compositivo de Julián Carrillo. Esta grabación siempre será seminal. En el caso del Preludio a Colón, voy a tomar una cita hecha por José Antonio Arcaraz en uno de sus artículos, en específico cuando aparece una colección de discos LP patrocinados por la Universidad Nacional Autónoma de México, con música de Julián Carrillo, y que aparece este famoso preludio, y José Antonio escribe al respecto. El Preludio a Colón, 1922, probablemente la obra maestra de Carrillo, aquella donde la combinación de timbres, alturas, células temáticas y decidido propósito lírico le llevó a encontrar una belleza radiante, tan inaudita, no oída antes, como individual. Más atractiva me resulta aún esta obra exquisita cuando, pienso, es posible discernir en el trasfondo su génesis. Muy a distancia, la sonata para arpa, flauta y viola de 1915 de Debussy, 1862-1918, quizás se trate solo de una asociación inconsciente sugerida por ciertas aglutinaciones tímbricas espléndidas utilizadas en la obra de Carrillo, pero cabe la posibilidad también de que no se trate de mera especulación, sino de una realidad secreta. Carrillo fue siempre un gran admirador de Debussy. Esto nos decía, les decía José Antonio Alcaraz, en estos textos a los discos que van a aparecer en la colección de la UNAM, y
El mismo José Antonio, algunos años después, va a decir: creo que me quedé corto en las apreciaciones que tenía respecto a esta, la que seguiré considerando la mejor obra de Julián Carrillo en cuanto a su discurso. Volveremos al punto de toda la vida. Julián Carrillo tuvo en nuestro país la misma cantidad de detractores que de seguidores, exactamente en la misma proporción. Tenemos un 50% de los músicos que aclamaron sus postulados, sus ideas, sus cambios, el lenguaje que quería crear a través de una nueva forma de hacer música, pero también tenemos el otro 50% que nos dicen: esto es una mera charlatanería, esto es algo que no tiene futuro, que no podemos nosotros concebir esta larga tradición de prácticamente 2000 años de música tonal, afinada, de enseñanza a aprender a afinar el semitono, que para los que estamos en la música resulta sumamente complejo cuando se llega a la música, porque nuestro oído no está habituado a distinguir sonidos, está habituado a escucharlos, pero no a distinguirlos. O sea, todos podemos oír música y nos gusta, algo pasa en nuestro cerebro, se altera, se pone algo en movimiento y nos proporciona gusto, disgusto, placidez, emociones, etcétera. Pero no todos, mejor dicho, nadie está capacitado para discernir un sonido del otro. Aquí tiene que haber un entrenamiento. Es a lo que va el estudiante de música, a tener un entrenamiento auditivo para que su oído sea capaz de distinguir un sonido de otro. Que, por ejemplo, me voy a ir a sonidos muy cercanos, podamos distinguir un do de un re, que son los sonidos que están cercanos, inmediato, y que si ustedes tuvieran un piano frente a ustedes, sería tocar de una tecla a la otra, do, re, en el caso de que estuviéramos en el do, re o re mi o mi fa o fa sol, según la distancia que nosotros quisiéramos tomar. Pero si ustedes recuerdan ese mismo instrumento, el piano, recordarán que tiene unas teclas negras y que para nosotros eso es un semitono. Entonces tenemos do sostenido, re. Entonces, alcanzar a entender ese sentido, ese sonido en el oído, es un entrenamiento muy largo. Ese es el estudio de la música. Entonces, los detractores de Carrillo dicen: no podemos nosotros desechar 2000 años de aprendizaje, 2000 años de entrenamiento auditivo a través de una nueva forma de hacer música. Entonces, esto lo vuelve impráctico, dicen algunos. Unos dicen que imposible simplemente. No es ni lo uno ni lo otro. Sí se necesita una formación, volvemos a lo mismo. Si aprendes a escuchar semitonos, pues tienes que aprender a escuchar microintervalos medidos. Eso es la gran dificultad del sistema Carrillo. Entonces, en este sentido, José Antonio, les digo, retoma mucho tiempo después este texto que había escrito y comenta que en efecto el Preludio a Colón es una obra que tiene una discursiva de cambio muy importante. El Preludio a Colón lo tenemos que ver nosotros como este referente en una música nacional que además estaba imbuida en el nacionalismo. 1922 es un momento en el que la cultura nacional está cambiando. Estamos prácticamente dejando el proceso revolucionario, estamos en estos años trágicos y desangrantes de la guerra cristera y estamos ambicionando llegar a un discurso de México. Todavía no le llamemos mexicano porque nos faltarán unos años para llegar a ese proceso mexicano, sino una valoración de lo que es México. Recordemos que este México, que es tan grande, es un país tan grande, tan dimensionado, sería difícil que pudiera tener una sola identidad. Es decir, no podemos unificar el norte con el sur o el este con el oeste. Eso sería muy complejo. Entonces, en esos años, la cultura está buscando un entendimiento, un encuentro consigo mismo, un dejar todas las estructuras europeas o europeizantes, como las queramos ver, para llegar a un discurso propio. Entonces, aquí es donde está la trascendencia
el pivote que representa para la cultura musical contemporánea la obra de Carrillo, en específico el Preludio a Colón, porque es un hombre que se está adelantando a muchos procesos de cambios sonoros, incluso en Europa. Si nosotros empezamos a ver los grandes cambios musicales europeos, se van a dar después de la Segunda Guerra, en específico en la famosísima escuela de Darmstadt, a partir de 1946 o 47, mientras que Carrillo acá en 22 ya está jugando con una nueva discursiva de cómo hacer la música. Quizá sin conseguirlo en un primer momento, insisto, porque la obra se quedará dormida 3 años, o sea, va a tardar 3 años en ser estrenada. Y tras ser estrenada, no tendrá una repercusión tan fuerte en la cultura nacional que sí la tendrá en la cultura norteamericana y en algunos otros países donde el Preludio a Colón se va a montar en no pocas ocasiones. Entonces, al punto al que yo quisiera llegar en esta charla es encontrar cómo Preludio a Colón tiene que ser un antes y un después de la música, de la cultura musical de nuestro país. Ya no solo de la música como un consumo, sino del proceso creativo que está atrás de la música. El cómo vamos a discurrir hacia qué caminos va a ir la música. Vendrá un discurso oficial, por supuesto, con todos los nacionalistas, Moncayo, Chávez, Galindo, todos estos autores que buscarán crear esta fenomenología de lo mexicano. Pero vendría una pregunta trascendental. ¿Esta obra experimental de Carrillo no sería también una mexicanidad? Porque es un sujeto mexicano que está intentando crear un nuevo sistema de hacer música, está creando una nueva forma de entender el tramado sonoro. Él dice, no puede ser posible que tengamos esta distancia tan pequeña, sí, pero tan inmensa. O sea, ¿por qué tenemos tanto espacio físico entre un do y un do sostenido? ¿Qué hay en todo ese arco? ¿Qué otros sonidos podemos generar ahí? Es donde está la importancia de este discurso de Julián Carrillo. El ir a explorar todo esto que, insisto, en Europa vamos a empezar a jugar con él en los 40, finales de los 40 y las grandes explosiones en 50 y 60, aunque claro, ya teníamos la presencia de un Schoenberg con el dodecafonismo, teníamos la presencia de algunos otros compositores que habían jugado con el maquinismo, con algunas formas de la electrónica, vamos a llamarle, la intervención de algún elemento no musical. Teníamos pequeñas aportaciones en cada momento, en cada espacio, pero siempre yo comentaré que la gran trascendencia de Julián Carrillo es que él puede crear todo un sistema. Eso es lo importante con Carrillo, porque una teoría la podemos hacer todos podemos teorizar, podemos agotar el tema, hacer una teoría, exponerla y decir es mi tesis, es mi teoría, pero comprobarla es la gran dificultad. Entonces, Julián Carrillo nos hace la teoría, la comprueba y hace los instrumentos musicales para poder ejercer esa música. Esa es la importancia de esta obra. Y voy a tomar también un textito de Antonio Gómez Anda que se publicó en el Universal en los años en que apareció el Preludio a Colón, esto es de 1925, y dice: jamás he comprendido la belleza como en el clímax de Preludio a Colón, que ha operado en mí el milagro de llevarme al sentido mismo de la naturaleza. Para Gómez Anda, un músico formado en la tradición romántica, un músico que además era un maestro muy respetado de piano, de armonía, esta ruptura representaba una nueva figura de ver la universalidad, una nueva figura de ver la naturaleza, cómo sonaba la naturaleza a través de estos microintervalos de Julián Carrillo. Y si ustedes no conocen el Preludio a Colón, yo sí les recomiendo mucho que lo escuchen completo. Tenemos afortunadamente varias grabaciones en la red social, esta rojita de videos. Ustedes ahí pueden encontrar varios ejemplos. Escúchenla detenidamente. Quizá
no sea fácil escucharla toda la primera ocasión, escuchen unos minutos y luego escuchen otros y vayan discerniendo cómo Julián Carrillo juega con toda esta estructuración, con toda esta nueva forma de crear mecanismos compositivos. Entonces, tras una escucha de esta obra, a Gómez Anda le resulta eso, ¿no? Le resulta algo que lo hace ver el sentido mismo de la naturaleza, cómo la naturaleza suena. O sea, nosotros hemos creado la música, por supuesto, pero ¿es eso el sonido de la naturaleza? Entonces aquí Gómez Anda hace esa cuestión, ¿no? Esta música es la música de la naturaleza. Y voy a leer otra cita, también esta es de Nelly Caron. Ella dice: esta obra que evoca en verdad los espacios siderales y despierta en nosotros planos habitualmente en letargo, en un verdadero canto del cielo. Eso es lo que dice Nelly Cava respecto a este preludio. Les digo, ahora centenario, como les comentaba desde el principio, esta obra que insistiré en el título que quise darle a la charla, obra seminal, porque así me lo va a parecer siempre. Los que han seguido de alguna manera mis charlas o mi trabajo, saben que, bueno, he sido de alguna manera uno de los difusores de la obra de Julián Carrillo a lo largo de prácticamente 30 años, y siempre he pensado que Carrillo tiene muchas dificultades. Carrillo necesita contextualizarse o recontextualizarse en nuestra contemporaneidad, porque no es lo mismo la visión que había en 1922 a la que había ahora en 2022 respecto a muchas cosas, no solo la música. Entonces de ahí teníamos que contemporaneizar a Carrillo. Pero lo que sí nunca he dejado de pensar es que Preludio a Colón es esta visión hacia una música que puede no gustar, porque no toda la música tiene que ser un gusto, no toda la música se tiene que pensar para ser redonda, grata, romántica, agradable. No. Hay músicas que tienen que tener también un sentido de pensamiento, de ponerme a reflexionar en qué estoy escuchando, qué estoy haciendo. Entonces estas músicas como el Preludio a Colón creo que nos van a llevar siempre a eso, no a una placidez, no a una belleza, sino a una búsqueda de algo que está atrás de esa belleza, atrás de ese discurso hecho por alguien. Entonces para mí, desde hace muchos años les digo que estudio la obra de Carrillo. Me parecía que la llegada de 2022 iba a ser como lenta, yo lo veía como algo muy distante, y ahora que estamos en este año, pues inmediatamente dije, necesito hablar del Preludio a Colón, porque es una obra que, insistiré, representa cambio, representa ruptura, representa el trabajo inicial de alguien que lo va a desarrollar y lo va a llevar a proporciones inmensas. Si nosotros pudiéramos comparar el trabajo de Preludio a Colón con Horizontes, por supuesto que habría un océano enorme de diferencia, pero en el concentrado que tenemos en el Preludio a Colón aparecen muchas cosas que no vamos a poder ver más que ahí. Entonces, pues yo no me queda más que agradecerles su compañía, invitarlos a que escuchen el Preludio a Colón y a que estén también siguiéndonos, apoyándonos, ayudándonos en la difusión de este seminario permanente Julián Carrillo, que a partir del día de hoy, 28 de enero, el Instituto Potosino de Bellas Artes pone en funcionamiento, pone en marcha. Va a ser un trabajo multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, que implicará instituciones, investigadores, personas, y que queremos que sea esa visualización a la obra de Julián Carrillo, pero no solo a él,
sino a toda la gente que estuvo a su alrededor, que propició la aparición de la microinterválica, que propició que Julián Carrillo quisiera tener una música diferente a la que teníamos en ese momento, qué tanta razón tenía Julián Carrillo en sus textos teóricos, qué tanto podemos seguir explotando de esos textos teóricos en la música tonal, en la figura de Julián Carrillo. Pues no me resta entonces más que invitarlos a que nos vuelvan a sintonizar y que nos sigan en nuestros canales para que estén al pendiente de las actividades de Bellas Artes en general y del seminario en particular.